Este mes, como sabemos, tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Está en Romanos 12:12 y es gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Es el tema de enfoque, es la oración. Amen. All right, you guys. So before we get started, we're going to get into the word, but I have a couple of questions I want to ask you guys. Okay, this is going to be an interactive sermon, all right? Vamos a empezar con el servicio, ¿verdad? Con el sermón y vamos a empezar directo con la palabra. Quiero que interactúen conmigo esta tarde, ¿verdad? Entonces es una interactuación entre nosotros. All right, so if you guys feel like you're a little bit far away, you can feel free to get closer now before we start, okay? Si siente que está un poquito lejos, ¿verdad? Le invitamos a que se acerque un poquito a nosotros. All right. How many of you guys here like to pray? ¿Cuántos de aquí ustedes les gusta orar? Raise your hand. All right, how many of you guys here don't like to pray? ¿Cuántos aquí no les gusta orar? Okay. How many of you guys don't feel like you're really good at praying? ¿Cuántos se sienten que no son muy buenos para orar? Que no se les da con facilidad. Raise your hands. Don't be embarrassed. All right. Okay, great. All right. So we've got some answers here. Now, how many of you guys have received an answer to a prayer that you prayed and prayed and prayed for a long time about? ¿Y cuántos de aquí han recibido la respuesta a una oración que constantemente estuvieron pidiendo, ¿verdad? Una oración que constantemente tuvieron. ¿Hay alguien aquí? Yeah? Aleluya. Right. Praise God. And how many of you guys here prayed your heart out, but guess what? It didn't happen. ¿Y cuántos aquí también podemos decir que oramos mucho por una situación o por algo y no se nos dio, ¿verdad? Raise your hand. Okay, you guys are going to wake up here. We're going to get going here. How many of you guys know? How many of you guys know that we need to open our hearts here so we can receive the word? Bueno, tenemos que abrir nuestro corazón, ¿verdad? Para poder recibir la palabra. And we need to be honest with ourselves. And if we're not good at praying, y tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Y está bien si no sabemos orar o no pensamos que no somos muy buenos en orar. And if we don't know how to pray, si no sabemos cómo orar, and we don't feel comfortable praying, y no nos sentimos cómodos orando, ¿verdad? Okay, en la oración. We need to ask God for help. How many of you guys know that's what He's here for? Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y para eso estamos aquí también congregándonos. All right. Okay, you guys. So we're going to get into the Word of God here. Sorry. Vamos a ir directo a la palabra aquí. We're going to go to Luke 18, okay? Vamos a estar leyendo de Lucas 18. How many of you guys have your Bible? ¿Quién tiene su Biblia? Where is it? Lift it up high. Lift up your Bibles. Levantemos la Biblia. How many of you guys have it on your phone? Lift up your phone. ¿Quién lo tiene en su teléfono? Muy bien. Right. Gloria a Dios. We're going to get started. Jesus is going to teach us a parable about prayer, okay? Bien, vamos a leer en esta palabra. Jesús nos enseña una parábola. All right, we're going to get started. Thank you, Father. We read the word of the Lord, which is holy and blessed, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. All right, here we go. One day, Jesus taught the apostles, or the disciples, to keep praying and never stop or lose hope. Okay? He shared with them this parable. All right, you guys, pay attention. In a certain town, there was a judge, right? He was a thick-skinned, godless man who had no fear of others' opinions, and he didn't really care about what people needed. And there was a poor widow in that town, right, who kept on coming to him, pleading with the judge, "Grant me justice and protect me against my oppressor." He ignored her pleas for some time, right? But she kept on asking. She was insistent. Finally, he said, "I am tired of listening to her. Even though I'm not a religious man and I don't care about others, just to get her off my back, I am going to give her what she wants and answer her claims for justice and rule in her favor, and then she'll leave me alone." All right? Then the Lord Jesus continued, "Did you hear what that ungodly judge said? That he would answer her persistent requests." Amen. Now, don't you guys understand? Listen, don't you understand
that if God, the true judge of heaven and earth, will grant justice to all of his chosen ones who cry out to him day and night, he surely will not delay to answer their prayers, right? He will give swift justice to those who don't give up, all right? So be consistent in prayer. But when the Son of Man returns, will he find this kind of faith in the earth? Bien, nuestra hermana estuvo leyendo del versículo 1 al 8 en San Lucas 18. Vamos a leerlo. Esta es una parábola, ¿verdad? Es una historia, es algo que Jesús le contó, ¿verdad? Que Jesús contó, ¿verdad? Cuando estaba entre medio de sus discípulos. Y vamos a leer, entonces vamos a abrir nuestros oídos, ¿verdad? Para tratar de entender esta parábola, ¿verdad? Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Wow. Wow. Did you guys hear that? ¿Escucharon eso? ¿Pudimos entender, verdad, esa parábola? Wow. Did you hear what Jesus said? ¿Escuchamos lo que dijo Jesús? There's a couple of questions he has for us here. Let's go over and we'll start one by one, okay? Y hay algunas preguntas aquí, vamos a ir una por una. Okay. First of all, he said, did you hear what the unjust judge said? The unjust judge. Y dice, ¿escuchaste lo que el juez injusto, verdad? No era un juez justo, no era recto, era injusto, lo que él dijo? This widow, she was a righteous woman in need of help. Esta mujer buena, ¿verdad? Era una mujer justa, ¿verdad? Y venía hacia un juez injusto para pedirle ayuda. And remember, she was also a widow. And in those days, to be a widow, it was very, very hard for her. Y ella, esta mujer era una viuda, ¿verdad? Y una viuda en ese tiempo era mucho más difícil que en los tiempos de hoy. She was in desperate need of an answer. Y estaba con una necesidad, tenía una necesidad muy grande, tenía una desesperación por tener una respuesta. She was in desperate need of help. Necesitaba mucha ayuda. We don't know if it was maybe a financial crisis that she was going through. No sabemos en realidad qué era específicamente, ¿verdad? Lo que ella necesitaba, si era algo económico. But the word of the Lord clearly states Pero la palabra de Dios claramente dice that she was asking for justice from her oppressor. que estaba pidiendo justicia sobre su opresor. Somebody was oppressing her. Algo la estaba oprimiendo, ¿verdad? Somebody was not treating her fairly. Alguien no la estaba tratando bien, le estaba siendo injusta con ella. How many of you guys have ever been treated unfairly? Wow, ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido así? I have. All right. Sí. And how many of us have cried out to God for justice? ¿Y cuántos de nosotros hemos pedido al Señor por justicia, por ayuda? We didn't get it. Pero sentimos que tal vez no la obtuvimos. Why? ¿Por qué? Persistence. ¿Persistencia? Okay, this is how it works. We start off very, very emotional, very, very motivated. Muchas veces nuestras emociones, ¿verdad? Son nuestro motivo en realidad. We start off very like, oh yes, I'm going to pray every day. Empezamos tal vez con entusiasmo, ¿verdad? Voy a orar hoy voy a orar. Every day I'm going to pray, every day I'm going to read the Bible. Todos los días voy a orar, todos los días voy a leer la palabra. I'm just going to pray all the time. Solo voy a orar y a orar y a orar. I'm going to be a persistent prayer. Y voy a seguir persistiendo, ¿verdad? But then something happens. Pero después algo pasa. The enemy comes Viene el enemigo and comes and attacks us. y nos ataca.
And he knows just how to do it, right? y sabe cómo hacerlo. And we stop praying Y dejamos de orar before we get our answer. antes de que tengamos esa respuesta. And the word of God clearly states Y la palabra de Dios claramente nos dice to be persistent in prayer, de ser persistentes en la oración, to pray always, que estar orando siempre, to pray without ceasing. de seguir orando sin parar. We are commanded to pray. Es como el Señor nos los demanda, que estemos orando. Jesus didn't say, if you guys feel like it, you could pray today. Jesús nunca dijo que si tú sientes que quieres orar, ora. Él dijo ora. No, he didn't say that. He said, pray. Él nos dijo todo en todo momento orar. It's a commandment. Es como un mandamiento que el Señor nos ha dado. And he is worthy of our obedience. Y Él es merecedor de nuestra He is obediencia. worthy of our praise. Él es merecedor de nuestra alabanza. So why are we not giving him that honor? Entonces, ¿por qué no le damos ese honor By praying en orar? and offering prayers of thanksgiving and praise Y siempre queremos dar las gracias. and prayers of petition when we need help. Y siempre ser persistentes cuando Why necesitamos do we esa give ayuda. up so easy, you ¿Verdad? guys? ¿Por qué nos damos por vencidos tan fácilmente? Why? ¿Por qué es la pregunta? Why do we quit? ¿Por qué siempre terminamos y nos damos por vencidos? I feel in my spirit right now to say Yo siento en mi espíritu ahorita decirles that a lot of us have quit que muchos de nosotros tal vez nos hemos dado por vencidos ya, right before we would get our answer. antes de tener nuestra respuesta, Right before the answer comes. antes de que nuestra respuesta venga a nosotros. So Jesus is teaching us a lesson here. Entonces Jesús nos está mostrando en esta historia, Teaching us to pray always. nos está mostrando que siempre tenemos que orar. We need to pray until we get our answer. Necesitamos orar hasta que veamos la respuesta del Señor. The unjust judge Porque así como el juez que era injusto committed a righteous act. hizo algo bueno, The widow received a fair judgment, a fair decision. la viuda recibió algo bueno de este juez injusto. She was able to turn an unjust judge to a just man. Entonces, si lo vemos de esta forma, esa viuda que era justa pudo hacer, ¿verdad?, que el juez que era injusto hiciera algo realmente bajo justicia, que fuera bueno, by her persistence in prayer. con el simple hecho de ser persistente. Not because she was holier than anyone else. No porque era mejor que alguien más, Not because she was better than anyone else. no porque fuera más santa que Not alguien más, because she was more beautiful than anyone ni else. porque era más hermosa que She cualquier was a otro, widow, you guys. sino porque ella era una viuda. She was needy. She was poor. She was in need. Estaba necesitada, había una necesidad. Like I said, in the days of Jesus, to be a widow was a very terrible thing. Y en los tiempos de Jesús, en realidad ser una viuda era de las peores cosas que le podía pasar a una mujer. And the amazing thing here, you guys, is that Jesus equates Y aquí lo hermoso es que Jesús compara having faith tener fe to praying. para orar. In other words, if you have faith, you will pray. En otras palabras, si usted tiene fe, usted va a orar. If you do not have faith, you will not pray. Si no tiene fe, no va a orar. Show me your faith by what you do. Muéstrame tu fe por lo que haces. Talk is cheap. Porque a veces el hablar no resulta en nada. We need to pray, you guys. Necesitamos orar. We need to contend Necesitamos seguir for what belongs to us. para lo que es de nosotros. Jesus clearly said Jesús lo dijo muy claro, that God, the just judge, que el juez injusto will speedily give justice to his chosen ones. perdón, que Dios, el Dios justo, rápidamente le da a sus hijos lo que le pedimos. But he's waiting to see our faith. Pero en realidad lo que Él quiere ver es la fe. He's waiting to see our faith. Él está esperando para ver la fe We que hay en don't- nosotros. We don't pray and then look and see if we get the answer, right? Nosotros no tenemos que orar y ver, oh, ya llegó mi respuesta. We pray until the answer comes. Nosotros seguimos orando, ¿verdad?, continuamente hasta ver ese resultado, hasta ver esa contestación. All right, we're going to look at the other question that Jesus asked his disciples.
Vamos a ver la siguiente pregunta que le hizo Jesús And a los discípulos. this was the last one, actually. Y esta es la última. Jesus hecho. always taught using parables. Jesús siempre enseñó, ¿verdad? Con parábolas. Why? ¿Por qué? Because he wanted us to dig. Porque quería que nosotros fuéramos más a fondo. He wanted us to eat the word. Quería que nosotros dijéramos la comida. He wanted us to absorb the word. Quería que la absorbiéramos. He wanted us to seek out Él quería que nosotros hubiera una búsqueda the hidden treasure in that story. de aquellos tesoros que hay en esa parábola. And the hidden treasure in that story is Y el tesoro que escondido que está en esta palabra, you are guaranteed that you will receive your answer if you don't quit. es que tenemos garantizado que vamos a escuchar, vamos a tener una respuesta de Dios si no nos damos por vencidos. Jesus Aleluya. does not lie. Porque Jesús no miente. Our King is not a liar. Porque nuestro Dios, nuestro Rey, no es un mentiroso. How many of you guys here consider yourselves to be disciples of Jesus? I want to see your hands. ¿Cuántos de aquí podemos decir que somos discípulos de Cristo? Aleluya, amén. I want to ask you the other guys that didn't raise your hands. Why not? Y quiero preguntar a los que no levantaron su mano, ¿por qué? ¿Por qué sientes que no eres un discípulo? What would be the reason that you think that you're not qualified or worthy to be a disciple? ¿Por qué tú piensas que no eres calificado o que no tienes la posibilidad de ser un discípulo de Cristo? How long have you guys been coming here? Because it's better to be Jesus and then be others. How long have you guys been coming here? ¿Cuánto tiempo han estado viniendo aquí? Right? It's time for us to wake up. Es tiempo de que nos despertemos. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto, And we're not here playing games, okay? ¿verdad? Y no estamos aquí solo por estar, por juego. We're here to hear the word of God, Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios, to let the word of God transform our heart, para permitir que la palabra de Dios transforme nuestros corazones, to have lunch with our friends. para poder estar en comunión, ¿verdad? Con los que nos rodean. What does it say, you guys, when we open up the meeting? ¿Qué What es, do lo, we say? qué es lo que decimos cuando empezamos siempre, ¿verdad? Aquí el servicio. We say, close friends and study in prayer. ¿Qué es lo que decimos? Todos los amigos cercanos y estar juntos en oración. So you guys need to expand your horizons. Entonces necesitamos expandir nuestros We horizontes. all need to wake up Todos tenemos que despertarnos. because Jesus is coming soon. Porque Jesús viene pronto. And you might say, well, why is she freaking out? Why is she talking about this? ¿Y por qué dirán, por qué yo estoy hablando de esto? Don't ask me, ask your king. No me pregunten a mí por qué estoy hablando de esto. Because Pregúntelo a Jesus Dios. asked the question to his disciples, Porque Jesús le hizo la pregunta a los discípulos. but when the Son of Man returns, will he find faith? Pero encontrará Jesús fe en la tierra cuando Él regrese. He asked that question. Él preguntó eso. He wasn't sure. He said, will I find that persistent faith when I return? Él se preguntó, ¿verdad? Él preguntó, ¿encontraré yo fe en esta tierra? Our king asked the question, you guys. Y Él es el que hace la pregunta. A lot of times we just pray, we think, oh, I just love you, Jesus, and that's enough. And that's a good start. A veces solamente oramos y decimos, Señor, te amamos, Jesús, te amamos. Y eso es bueno, Right? pero But there's more. hay mucho más que eso. There's a world around us that's dying. La realidad es And que hay un mundo alrededor de nosotros que se And está a muriendo. generation that's being, that Satan is not wasting any time. He's pulling them away from God. Y la verdad es que esta generación, Satanás está trabajando arduamente There's a para generation perder that's esta being generación. lost. Se la está mandando al infierno. And where's the church? ¿Y dónde está la iglesia? Why are we not praying for them? ¿Por qué no estamos orando por ellos? Why are we just pray for our own needs and we don't consider others? ¿Por qué solamente oramos por nosotros y nunca oramos por el vecino, por las personas a nuestro alrededor? That's not right. Y eso no está bien. And it doesn't please God's heart, you guys. Y eso no le agrada al corazón de Dios. What pleases the heart of the Father Lo que le agrada al corazón de Dios is that we pray for the widow and the orphan.
es que oremos por la viuda y el huérfano. those that are more needy than we are, Esos, aquellos que tienen aún más necesidad For que la, the que sick. la de nosotros, por aquellos que están enfermos, and more than anything, y más aún, the most important prayer we could ever pray, you guys, la oración más importante is the que prayer for podemos the orar harvest to come in. es para orar para que las almas vengan a los pies de The Cristo. harvest. Las almas para Cristo. You know, today there's a harvest crusade going on. Hoy está, no sé si están familiarizados con Harvest Crusade, ¿verdad? Lo hacen cada año. Right. It was yesterday and today. Fue el día de ayer y es hoy, And we see this movement of God slowly starting to pick up, right? ¿verdad? Y es una cruzada que lleva por años, ¿verdad? Y poco a poco está agarrando más conocimiento. But we need more. Pero necesitamos más. Christians need to wake up. Los cristianos tenemos que despertar. We need to wake up. Necesitamos despertarnos. We need to equip ourselves with the Word of God in prayer. Necesitamos día a día buscar al Señor en oración y llenarnos de la palabra. If this is your home church, Si esta es la única iglesia a la que tú vienes, you need to do your best to get your hands on a Bible and a notebook. necesitas de la mejor forma, ¿verdad? Y aún con nuestra ayuda nos pueden pedir Yes. tener una Biblia y un lápiz y una pluma en que anotar. And come hungry, Y venir con hambre because you are going to receive. porque van a recibir. You will receive the manna that you need. Van a recibir esa comida espiritual The que es bread from necesaria, de The- aquella que viene del cielo, The bread of heaven porque el pan del cielo is Jesus. es Jesús. It's Jesus. Es Jesús. And He loves us, Y Él nos ama, but He's not happy with our laziness in prayer. pero en realidad no está contento con la flojera que He tenemos de really no orar. isn't. Realmente le desagrada que no oremos como tenemos que orar. And I want to talk about different types of prayer real quick. Y quiero hablar rápidamente de los diferentes tipos de oración. I feel like in this whole month, Siento que en todo este mes, each preacher cada predicador is going to go deeper into this topic, right? va a ir probablemente un poquito más a fondo con esto que voy a I hablar. just want to touch the surface really quick Solamente quiero hablar la superficie about prayer. de la oración. What is prayer? ¿Qué es la oración? Let's just stop and think for a second in our hearts. What is prayer? Y yo quiero que se pregunte ahí donde está sentado, ¿verdad? ¿Qué es la oración? ¿Usted qué piensa que es la oración? And I want to give you guys an opportunity to interact with me. If somebody feels like they want to share, raise your hand. Si alguien quiere compartir conmigo, yo le invito a que comparta What ahí is donde prayer está. to you? ¿Qué es la oración para To usted? you. An audience with a king. Okay. Amén. What about you guys back there? What is prayer to you, sir? Amén. Amen. Amen. Right on. Good answer. Convivir con Dios, aleluya. Amén. All right. Amén. Exactly right. Exacto, es eso lo que Dios, ¿verdad?, quiere con nosotros. And it's not hard, Y no es tan difícil en realidad, but we need to educate ourselves pero necesitamos, ¿verdad?, también educarnos about different types of prayer. de diferentes tipos de oraciones. Because we tend to be selfish as humans. Porque a veces, ¿verdad?, como humanos por naturaleza somos A egoístas. lot of times we come to God, right, and we're like, thank you, Jesus, for this day. And, you know, help me with this and that. Muchas veces venimos a Dios con gracias Jesús y gracias por esto y necesito esto. And then we just kind of leave. We go to work or we y just... seguimos, ¿verdad? No le damos profundidad, no seguimos, And no we- continuamos. We think that that's like prayer, right? Well, Y pensamos como, oh, pues eso es oración. or maybe not. Maybe you guys are, you know, proficient in prayer, right? O tal vez hay alguien aquí que en realidad sí sabe mucho de oración. But I just want to tell you that the heart of prayer Pero solo quiero decirles que el corazón, ¿verdad? La verdadera, el significado de la is oración crying out for others. es el pedir por otro. When we pray for others, Cuando pedimos por otros, the Lord helps us. el Señor, así como pedimos por otros, el Señor viene y nos ayuda a When we nosotros. seek for the welfare of others before ourselves, Cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, el bienestar de otros antes que nosotros and we put others ahead of ourselves, y ponemos a otros por enfrente de we nosotros, put others' needs and others' prayer requests before ours, ponemos las oraciones y las peticiones de los demás ante la de nosotros, the Lord comes in and helps us el Señor viene y nos ayuda a nosotros. without us even asking. Y muchas veces sin tan siquiera pedirlo. This is the kingdom, Matthew 6:33.
Y en Mateo dice, ¿verdad? Este es el reino. Seek first the kingdom of God Busca primero el reino de los cielos and his righteousness, y su justicia. and bring heaven to earth. Para traer, ¿verdad? Como en el Padre Nuestro, que venga a nosotros. Atmosphere of heaven, De traer la atmósfera que está en los cielos, traerla aquí a la tierra. wherever you guys are. A donde quiera que cada uno de ustedes vaya. Wherever you are. A donde quiera que esté. Wherever you are, you guys are a huge light bulb. Nosotros Flashing. somos una gran luz entre medio de la Yes. oscuridad. You guys are full of light Nosotros estamos llenos de luz in this dark place. en este mundo oscuro. And that's why things aren't changing. Y por eso a veces las cosas no cambian. Because we're not praying like we need to pray. Porque no estamos orando como tenemos que orar. So I want you guys to think about this, okay? So quiero que por un momento pensemos en esto. I want you guys to think about Quiero que pensemos a way, an idea of maybe how you can get away and pray. cómo podemos apartarnos para un momento de intimidad en oración. Maybe it would be like a prayer walk. Tal vez ir a caminar, ¿verdad? Solo. Maybe it would be just sitting under a tree by yourself. Tal vez será ir y a sentarse simplemente bajo de un árbol solito, ¿verdad? But there's always a way to connect with God. Pero siempre hay una forma de conectarse con Dios. The precious blood of Jesus La preciosa sangre de Cristo has made a way hizo una forma for us to come into his presence para que pudiéramos with reverence, venir a la presencia de Dios con In- reverencia, in holiness, en santidad and fellowship with him, y estar en comunión con Él, in prayer. en oración. All right, so we already talked about prayers of petition. That's praying for other people's needs, right? Ya oramos ya hablamos de la oración de poner las peticiones de otros. And another type of prayer that the Father really loves Y otro tipo de oración que el Señor realmente ama is prayers of thanksgiving. es la oración de dar gracias. You know, God is always doing good things for us all the time. Dios realmente siempre está haciendo cosas buenas para nosotros. And a lot of times we just don't notice it. Y muchas veces, de hecho, las pasamos por desapercibidas. Sometimes somebody just comes up and hands you like an apple, maybe. Tal vez alguien de repente viene y te regala algo, ¿verdad? Como una manzana. Or maybe they just give you a gift, or O te dan simplemente un regalo. you get like a free pass somewhere. O alguien te da un pase. Something good happens to you. Cualquier cosa que sea. Anything. Realmente Dios siempre está al pendiente. And we're like, oh, that's nice. Y de repente tal vez solamente decimos, oh, wow, qué bueno, ¿verdad? But do we know that it comes from God? Pero ¿sabemos que viene de Dios? Do we know that it all comes from God? ¿Hemos entendido que todo viene de Dios? Because He's up in heaven waiting Porque Él está en los cielos esperando for us to acknowledge que nos demos cuenta all the good things He does for us every day. todo lo bueno que Él hace para nosotros día con día. And that's what prayers of thanksgiving and praise are. Y eso es lo que las oraciones de dar gracias son. It's thanking Him Darle gracias for everything He does por todo lo que hace and what He hasn't done yet. y por lo que aún no ha hecho. And that's faith. Y esa es fe. And Esa thanking es fe. Him for what we don't necessarily like. Y aún, ¿verdad? Esto es difícil. Y aún dar gracias por lo que no nos gusta. Right? For the good and the bad. Porque tenemos que ser agradecidos con lo bueno, pero también con lo malo. Because we know there's a purpose. Porque si conocemos a Dios, sabemos que hay algo detrás, hay el Señor quiere hacer algo a través de eso. And the Lord is forming our character. Y el Señor está moldeando nuestro carácter. He's purifying our heart. Él está purificando nuestro corazón. He's washing our robes. Él está lavando nuestras He's ropas washing our robes white as snow. para que sean blancas como la So nieve. that when the day comes Para que el día que venga, that He returns, cuando Él regrese, we are ready. estemos listos. And what did the Lord say? ¿Y qué es lo que dijo el Señor? Watch and pray. Es estar en continua oración, Watch and pray estar pendientes that you may be worthy para que cuando regrese to stand in front of the Son of Man los encuentre justos enfrente del Hijo de Dios
And the Lord is continually in the Word, and the Apostle Paul and Peter also. Y el Señor continuamente quiere que estemos en la palabra, ¿verdad? Así como Pedro y Pablo. And in Romans 12:12 we read, Y en Romanos 12:12 leemos to be constant in prayer, de ser constantes en la oración. to receive our breakthrough. Para poder pasar, ¿verdad? Todas esas brechas para que poder tener la respuesta a nuestra oración. So we need to continue in prayer faithfully. Tenemos que seguir en oración continuamente con fe. And I'm going to say one more thing. Y quiero decir una cosa más. If you don't have a plan Si no tienes un plan to be a better Christian, de ser un mejor cristiano, if you don't have a goal, si no hay una meta and you don't have a dream or a push si no tienes una visión, to ¿verdad? seek the Lord more, De buscar a Dios verdaderamente, life will get in the way. la vida realmente se va a poner entre medio. We need to make a schedule out. Tenemos que ser un poco disciplinados, ¿verdad? We need to make a plan. Necesitamos tener un plan. We need to get away from the people that distract us. Necesitamos quitarnos de la Away gente from que the nos people that distrae. distract us. Away from the people that are not bringing good into our life. La gente que en realidad nos aleja de Dios. And go and walk with God and pray. Y mejor irse a otro lado y caminar con Dios y orar. And cry out for mercy and help. Y decirle a Dios, pedirle ayuda. Él quiere que vengamos a Él y que le pidamos, ¿verdad? Lo que necesitamos. It's nice to be in this, bubble with just me and Jesus. A veces es fácil, ¿verdad? Estar en una burbuja donde solo eres tú y Jesús. But there's people all around us that are dying every day. Pero la realidad es que alrededor nuestro hay necesidad y hay gente muriéndose todos los días. Jesus Jesús went out during the day. siempre fue afuera. He went out in fellowship with the people. Él siempre convivió con las personas. He fed the hungry. Él siempre le dio de comer a los que tenían hambre. He healed the sick. Él sanó a los que estaban enfermos. He drove out devils. Él siempre sacó, ¿verdad? Cuando alguien tenía un demonio, Él lo sacaba. And then what does the word of God say, you guys? ¿Y qué es lo que la palabra de Dios dice? We need to read the Gospels, first of all. Necesitamos leer la palabra de Dios primero que nada. It says La that palabra de Dios dice, he went away to be in prayer all night with the Father. y decía, Él fue, ¿verdad? Lo que la palabra dice es que Jesús todo el tiempo se apartaba de sus discípulos, iba y oraba y estaba, ¿verdad? En esa comunión, en oración con Dios por horas If y horas, a veces Jesus toda la noche. needed to pray for hours and hours, you guys, Y la verdad es que si Jesús tenía que orar al Padre who siendo do Dios we por think horas, we are that we don't need to go before the Father ¿quién creemos que somos nosotros que no necesitamos in orar, long sessions verdad? of prayer? Siendo realmente pecadores, sabiendo que necesitamos de Dios, Or do we just think that was for Jesus? o pensamos, verdad, que solamente necesitamos a Jesús, porque en realidad sí lo necesitamos, pero las oraciones tienen que estar ahí. It's for all of us. Es para todos. Anyone that considers himself to be a disciple. Todo aquel que quiere considerarse un discípulo A disciplined learner, tiene que estar disciplinado and follower of the doctrines of Jesus Christ. Tiene que ser un discípulo que tenga disciplina para poder realmente seguir las enseñanzas de Cristo. Many follow Jesus, you guys. Porque en realidad vemos en la Biblia que muchos siguieron a Jesús. But Jesus chose his 12 disciples. Pero Jesús escogió a 12. He didn't take all the crowds with him everywhere he went. Él nunca se llevó a todos, ¿verdad? En la bola grande. Él He solo had- escogió a 12. His 12, Él tenía sus 12 and then he had the 3. y después aún todavía tenía 3 Three. de esos 12. Okay? So Jesus is looking for people that will pray and that will love the world around them and go and pray for the world around them, you guys. So, en realidad lo que les quiero decir es que Jesús está buscando a esos oradores, ¿verdad? Los que oran. And we can't pray for each other if we're not fed ourselves. Y en realidad es que, ¿cómo vamos a orar por alguien más si nosotros mismos no tenemos esa comida espiritual? And ¿verdad? that is why nothing's changing. That Yeah. is why things stay the same. Y esa es la razón por la cual a veces muchas cosas no cambian, por la que nosotros no vemos un cambio en nuestra vida. And I have a short testimony, and then we're gonna close.
Y quiero darles un pequeño testimonio, ¿verdad? Y con esto voy a terminar. I prayed 3 years, you guys, He estado orando 3 años for the Lord to show me para que el Señor me mostrara what church to go to. qué iglesia yo tenía que ir, en qué iglesia congregarme. 3 years. 3 años, Consistently, constantemente. I would go and pray Iba y me encerraba y oraba a Dios and ask God, y le pedía, please por help. favor, ayúdame. I need help. Necesito ayuda. I want to find my tribe. Quiero encontrar ese lugar donde yo sé que voy a sobresalir. I know you have a remnant and I want to find them. Yo sé que tú tienes un remanente por ahí y yo los quiero encontrar. I can't do this by myself Yo no los puedo encontrar por mí sola. because in this last move of God, Porque en estos últimos tiempos, ¿verdad que They're not- estamos viviendo? there aren't going to be any superstars. No va a haber ninguno aquello, ¿verdad? Una estrella que Dios va a It's levantar. going to be a group of people, Sino que Dios lo va a hacer a través de un grupo de the gente. Lord's remnant, Va a ser un remanente de Dios that are in unity and love, que están verdaderamente en unidad y amor. and they're going to bring in the harvest. Y together. ellos son los que van a traer esa cosecha, ¿verdad? So God bless you guys. I hope that this message was inspiring, and I hope that you guys are motivated to pray more. Entonces yo les dejo con esto, ¿verdad? Porque el Señor pues obviamente contestó mis oraciones, ¿verdad? Ella encontró la iglesia que es en la iglesia en la que estamos, ¿verdad? Los que venimos a predicar. Y el Señor ha sido muy bueno y ha contestado su oración, ¿verdad? And Persistente. I'm so thankful. Y estoy muy agradecida de que Dios haya contestado mi oración. So God bless you guys. Dios le bendiga a cada uno de ustedes You guys have a wonderful day. We're going to continue with the service. y God vamos a bless. continuar con el servicio.